Ok, ahora sí. Bendiciones, hermanos, en esta hermosa y linda tarde. Gloria a Dios. Es una bendición estar acá, en este lugar, aquí en Siquirres. Hoy vine para Siquirres, y ayer me vine para acá y hoy aquí estoy compartiendo con mi hermano Enrique, un siervo de Dios que lo tengo conocido hace bastante y grande tiempo. Y voy a decirle que se presente él, gloria a Dios, ¿verdad? Mi hermano Enrique, bienvenido. Amén, hermano. Bendiciones. Para mí es un placer y una dicha el hacer la voluntad de Dios y estar en este momento aquí, compartiendo con mi hermano y también compartiendo con los oyentes que tal vez van a pasar un momento, que está pasando un momento difícil, pero esta palabra va a ser de alientos conforme a la voluntad de Dios. El tema de esta tarde va a ser Proverbios 28:13, que es el que encubre su pecado. Vamos a hablar 6 puntos de este versículo. Y mi hermano va a comenzar. Gloria a Dios. Dice en Proverbios 28:13, gloria a Dios, el que tiene su Biblia ahí puede leerlo y puede ir con nosotros para que ustedes vean que no estamos, gloria a Dios, diciendo otras cosas, ¿verdad? Dice, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra encubrir? Encubrir significa ocultar, esconder, tapar, proteger, omitir o fingir. Gloria a Dios, eso es lo que significa encubrir. Encubrir significa esas cosas, esas palabras que el hermano dijo. Y lo que sigue aquí dice sus pecados. O sea, eh, en ciertas ocasiones, hace años atrás, o yo, voy a ponerme ejemplo, uno encubría un pecado. ¿Cuál pecado podemos encubrir? Porque hay muchos pecados. Hay pecados físicos, pecados de la carne, que mucha gente cubre. Puede ser que la fornicación, adulterio, puede ser muchas cosas. Pero lo más importante es que hay unos pecados que verdaderamente, gloria a Dios, están encubiertos. Lo hacemos. Por ejemplo, mentir, aborrecer, y etcétera, etcétera. No quiero decir más para no ser más larga la reflexión. ¿Verdad, mi hermano? Sí, podemos definirlo como en 2 puntos. Podemos definirlo, digamos, el de encubrir, que es el pecado que todo el mundo sabe y uno puede confesar, digamos, y uno se aparta. Pero lo otro, la definición del pecado, encubrir pecado, es aquel pecado que yo defiendo, aquel pecado que tal vez sabiendo que es pecado y no lo confiesa, entonces estoy encubriendo ese pecado. Y entonces por eso es que no alcanzo misericordia, porque no lo puedo confesar, porque yo lo tapo, yo lo escondo en mi vida, y entonces por eso no puedo avanzar. Hablando de eso, para terminar este punto importante, entonces en el tiempo actual vemos mucha gente, muchos hermanos que siempre andan, ¿cómo se llama? Caibajos, andan ahí todos debilitados, andan ahí todos, ¿cómo se llama? Que hay un día Doble ánimo. con doble ánimo, correcto, doble ánimo. Y es porque ellos puede ser que tengan un pecado ahí que no lo han confesado delante del Señor. Importante es confesarlo delante del Señor, ¿verdad? Amén. Y después ya el Señor comienza a sanarlo. Pero en ese pasaje habla muy importante, dice que el que cubre su pecado no va a prosperar. Bueno, ok. Vamos al otro punto que sigue, que no sé cuál es, yo creo que es Eh, pequeño. El segundo punto es pecado. El pecado, si nosotros encubrimos el pecado, viene a ser como un tipo de cáncer, como cuando nosotros no vamos al médico y tenemos cáncer y si no hacemos los exámenes, no nos damos cuenta que tenemos ese cáncer. Así es el pecado. Cuando nosotros encubrimos el pecado, es como ese cáncer que está matando ahí. Pero cuando usted viene y lo confiesa al Señor, cuando usted viene y lo entrega al Señor y lo confiesa de corazón, usted se aparta y usted alcanza misericordia y sanidad para su alma. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Y si lo ponemos a hablar de qué significa la palabra pecado, tenemos casi 22 puntos, que no lo vamos a decir, ¿verdad? Porque se nos lleva toda la tarde. Pero pecado es algo, algo terrible. Como dijo el hermano, es como un cáncer. Es una enfermedad que solamente por misericordia y a través de la sangre de Cristo se puede limpiar y se puede sanar. Amén. Amén.
Tercer punto dice prosperará. Muchas veces cuando hay un pecado oculto o cuando uno encubre un pecado y no prospera, es porque muchas veces está ahí. Y si el pastor o el hermano o la palabra de Dios nos reprende, que muchas veces lo que hacemos es que brincamos de una iglesia a otra iglesia para encubrir aquel pecado. Pero no ha de venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, he fallado. Y comienza a confesar aquel pecado que tiene oculto. Entonces comienza a prosperar su alma, comienza a prosperar su vida, comienza a tener todas las cosas de bendición. Todas las cosas le van a ayudar a bien. Gloria a Dios. Entonces me está indicando usted que la persona que anda encubriendo un pecado, ¿verdad? Que lo anda ahí tapando, ahí, encubriendo para que nadie lo vea, y anda diciendo esto y el otro y todo. Y en vez de enfrentar a decirle al Señor delante de Él, Padre, necesito que tú me perdones este pecado y ayúdeme a perseverar. Entonces uno no va a prosperar. No va a prosperar. Y cuando, según sea la enseñanza o la predicación que se esté dando, y si esa enseñanza le está llegando al corazón, pero para no confesar aquel pecado que tiene tan oculto, prefiere irse de la iglesia o no asistir más a la iglesia, entonces su alma no va a prosperar. Eso es una lucha que va a tener ahí. ¿Por qué? Porque está encubriendo aquel pecado. Lo está defendiendo. No ha de confesarlo, lo está encubriendo. Y entonces lo está ocultando, y no avanza. Y Dios lo que quiere es que nosotros confesemos. Y Él nos va a bendecir de esa manera, esa prosperidad que nos va a dar, no va a ser de dinero, sino en paz en el corazón, paz de nuestra alma. Porque cuando uno está en pecado no tiene tranquilidad, siente que todo lo que pasa es porque se lo están diciendo a uno. Y es que no es así, sino que el pecado lo tiene a uno hundido en las tinieblas. Gloria a Dios, sí. También que el pecado cuando no prospera, cuando la persona peca y encubre ese pecado, estamos hablando, mis estimados oyentes, de un pecado que está cubierto, no un pecado que sobresale, ¿verdad? Hay muchas personas que no les importa ir a la iglesia, pero estar en pecado y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y entonces, ya cuando lo descubrieron, dice, ay, ahora me voy por otra iglesia mejor, porque aquí ya me descubrieron. Pero realmente la persona que no prospera cuando está ocultando un pecado, yo pienso que no prospera en las tres áreas, física, espiritual y material, ¿verdad? Porque así como prospera su alma, así va a ser prosperado en todo, dice la palabra, si no me equivoco, no me acuerdo. Dice la segunda carta de San Juan. Dice, hermano. Punto 4, dice confiesa. Esa es la parte más dura que para muchos ha llegado, la parte de confiesa. Tiene razón. Porque ¿cómo cuesta confesar algo que uno no quiere que nadie se dé cuenta? ¿Cómo hacer uno confesar algo que lo tiene tan encubierto que muchas veces ni la propia familia ni el más cercano de uno sabe aquel pecado que uno tiene oculto? Pero Dios sí. Dios que escudriña las mentes, Dios que escudriña los corazones, sabe lo que se está pasando. Y Él desea que te confiese ese pecado, que tú confieses eso. Y si tú lo confiesas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para limpiarle de todo eso y que prospere y que sea libre de todas esas cosas. Y cuando usted confiesa ese pecado, alcanza una gran misericordia de Dios y una gran bendición para su alma. Cuando leí que lo confiesa, pero hay un punto y coma, una coma, y dice que se aparta. Una cosa es que nosotros lo confesemos, ¿verdad? Confesemos nuestro pecado. Y otra cosa es apartarnos de ese pecado. Muchas veces es que confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Porque si nosotros nos arrepentimos realmente de corazón, entonces nos apartamos. Pero si nosotros estamos con un remordimiento por aquel pecado oculto, entonces nosotros no nos apartamos. Lo confesamos, pero después de que pasa el remordimiento, volvemos como el cerdo a la posible otra vez al Gloria a Dios, hermano, porque esa palabra que te acaba de decir del remordimiento está muy excelente. ¿Sí?
A veces cuando uno tiene ese remordimiento de que, ay, Señor, esto que el otro, pero vuelve otra vez, como dice usted, el cerdo comer pasto y no se aparta. Pero el Dios del universo conoce nuestros corazones y sabe perfectamente la persona sincera que lo confiesa, pero también aparta, pero también hay que pedirle al Señor fuerzas, porque hay pecados que están tan alineados a nuestro cuerpo y a nuestra mente que solamente el Señor puede arrancarlos, ¿no? Punto número 5 dice apartarse. Esto me recuerda como David cuando falló, como cuando David cometió el pecado. Más bien en lugar de apartarse, David mandó al muchacho, al joven, al frente de la batalla. Y no se apartó hasta que llegó el profeta de él. Y después ahí tenemos, por eso que tenemos al Salmos 32, donde está el pecado que él habla. Y también el Salmo 51, donde habla el arrepentimiento de David. Pero cuando él habla del Salmo 51, ahí se apartó. Y incluso en el versículo 9 de Salmo 51, 9 dice, vuélvame el gozo de tu salvación. Muchas veces nosotros cuando tenemos un pecado encubierto, se nos va la salvación, se nos va la paz, se nos va la vida. Pero cuando nosotros nos apartamos de ese pecado y buscamos de Dios, entonces Dios nos da ese gozo de la salvación de vuelta. Claro, exactamente lo que usted acaba de decir es correcto. Cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos de verdad, no de mentirilla o por Remordimiento. Ajá, alcanzamos misericordia y si nos apartamos, ¿verdad? Yo hace tiempo, y lo hago como testimonio mío, yo hace tiempo luchaba con un pecado, nadie lo sabía, ¿verdad? Nadie lo sabía en ese tiempo, gloria a Dios. Y yo le pedía al Señor, ayúdame, ayúdame, ¿verdad? Y uno no prospera en nada, sinceramente no prospera en nada porque está cubierto ese pecado. No prospera en nada, ni físico, ni espiritual, ni nada. O sea, uno le da ganas de leer, yo me daba ganas de leer la Biblia y no quería leerla. Oraba tampoco, me acostaba a dormir, porque eso estaba ahí, impidiendo que yo prosperara en esa área. Pero cuando ya verdaderamente el Señor, yo me arrepentí de corazón y digo, Señor, no vengo a confesar mi pecado, lo reconozco, pero sí necesito fuerzas para apartarme de él, Sí, porque sin tu fuerza yo no soy absolutamente nada. Sin la fuerza de él y separados de él no somos nada. Y en ese momento el Señor me dio algo muy lindo, que verdad no lo voy a compartir ahorita porque se nos hace el tiempo más largo. Pero me dio algo muy lindo y hasta este momento reconocí mi pecado, lo confesé delante del Señor y ahora soy libre, me siento como una libertad. Amén. Ando por todos lados, camino por todos lados y ya ese pecado no está en mi mente. Ya no, yo veo algo y nada, o sea, sigo alabando al Señor. Pero sí hay personas que tienen tanto en la iglesia, dentro de la iglesia, eh, eso es como el pecado, hermano, que dice que es el chisme, ¿verdad? Un pecado de chisme es pecado tremendo, un pecado de murmuración es pecado tremendo. Destructivo. Destructivo. Sinceramente es destructivo, hermano. Y seguimos hablando más de pecados y aquí nos dan a las 6 de la tarde. Pero hay pecados pequeñitos, pero son destructibles, como dijo usted. Sí. Punto número 6 dice misericordia. Este es uno de los puntos más lindos. Es lo más lindo porque cuando ya uno alcanza esta misericordia es porque ya uno ha confesado. Ya uno aquello que tenía encubierto lo confesó. Aquel pecado que acechaba ya lo confesó. Ya comenzó uno a prosperar porque ya tiene más confianza con Dios. Confianza en aquella lealtad que ya no hay nada que lo aceche, no hay pecado que lo aceche, no hay nada de pecado que lo agobie, no hay nada que lo avergüence. Entonces uno se aparta de esas cosas y entonces llega al momento más hermoso que es la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios es cuando Dios lo alcanza a uno y lo fortalece y lo da vida eterna. Así que hermanos, si ustedes están pasando una situación de estas, les insto en el amor de Dios a que confiesen ese pecado cubierto, que muchas veces
algunos han estado hasta dentro de la iglesia, hasta liderazgos y sirviendo a Dios, le pueden pasar como a Acán. Por la causa, por la culpa de Acán, sufrió toda su familia por encubrir, aún debajo de su tienda, aquel coso que se Lingote de oro y un manto de Babilonia. Babilonia. Y por eso sufrió su familia. Muchas veces así, incluso se está sirviendo en la iglesia, se está sirviendo en la obra de Dios con un pecado oculto sin confesar, y está perjudicando a la iglesia, está perjudicando a la familia, está perjudicándose a sí mismo. Y entonces no avanza. Es lindo, hermano, lo que tú estás hablando, porque sinceramente cuando yo reconocí y le dije al Señor, no tengo fuerzas, por mi propia opinión yo no puedo prosperar nada, no puedo hacer nada, hermano. Es bonito hacer porque sinceramente ahora yo me siento libre, me siento con esa tranquilidad, ¿verdad? Me siento con esa libertad, puedo orar, puedo leer la palabra, puedo estudiar la palabra, puedo compartir la palabra con esa libertad. No hay nada, como dijo usted, de impedimento. Amén. ¿Sí? Bueno, mi hermano y mi hermana, un placer haberlo compartido con usted esta pequeña reflexión. Gloria a Dios. Y espero que no sea ni la primera ni la última vez, mi hermano. Amén, hermano. Y que esto sea de bendición para algún oyente que esté atrás de ese audio. Y que le sea de bendición. Y que recuerde que el peligro que hay de servir a Dios con pecados ocultos es algo terrible, terrible, porque para Dios no hay nada oculto. No. Para Dios, todo lo que tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, sea bueno o sea malo, Dios lo sabe. Él sabe aún antes de que nuestra palabra llegue a nuestros labios, Él ya la conoce. Correctamente. Entonces, así que hermanos y hermanas oyentes, que Dios nos los bendiga y que tengan un hermoso momento. Bendiciones, hermano.